Saludos a todos. Estas son las noticias seleccionadas para el día de hoy, 17 de mayo del año 2023, con respecto a temas internacionales y noticias sobre la seguridad mundial. Antes de comenzar, para aquellas personas interesadas en leer un poco más sobre el asunto de la metodología desarrollada para capturar el DNA del ser humano, hasta desde el aire que nos rodea, voy a poner en la descripción el enlace al artículo que salió en el portal Science Alert. Durante el día de ayer se anunció la muerte del sargento retirado Nicholas Maimer, que es estadounidense, que cayó bajo el fuego de artillería en el frente de batalla de Bakhmut. Él era parte de una organización sin fines de lucro llamada AFG Free, fundada por el teniente coronel retirado el señor Perry Blackburn, para ayudar a los ucranianos en su batalla en contra de la invasión rusa. Que descanse en paz. El senador republicano Marco Rubio pide que se responsabilice a China por la pandemia del COVID-19, basado en un reporte de 328 páginas que él preparó, donde él acusa a China de ser la causante de la pandemia del COVID-19. El informe prácticamente lo que hace es señalar irregularidades en el protocolo de seguridad del laboratorio de virología de Wuhan, pero en ningún momento presenta evidencia irrefutable de que el COVID-19 se originó en el laboratorio de Wuhan. Tenemos que entender de que para poder responsabilizar a ese laboratorio con evidencia sólida, tienen que ocurrir tres cosas. Número 1, probar de que el virus estaba dentro del inventario de virus del laboratorio antes de que comenzara la epidemia. Número 2, que el paciente número 0 de la epidemia del COVID-19 trabajó o estuvo en el interior del laboratorio de virología de Wuhan, donde se infectó. Y número 3, presentar evidencia irrefutable que voluntariamente y premeditadamente el laboratorio infectó a la población de Wuhan. Si el informe no contiene las pruebas de lo que acabo de decir, entonces no hay caso. Es de conocimiento general que a través de los siglos, países asiáticos han sido productores de diferentes tipos de enfermedades. La pregunta es si este senador republicano está buscando una situación que nos lleve más cerca a una guerra con China, por estar especulando de que si el primer paciente de COVID-19 de la ciudad de Wuhan, de casi 11 millones de habitantes, más las personas que visitan esa ciudad diariamente, y porque tiene un laboratorio de virología, porque es un centro industrial, automáticamente eso hace culpable al laboratorio de virología de causar la epidemia. Eso para mí es un montón de politiquería para llamar la atención y un acto irresponsable que lo único que hace es poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y su economía, ya que, aunque no lo quieran aceptar, la maquinaria de manufactura de China es la que mantiene a una gran cantidad de compañías de Estados Unidos en el mercado. La enorme cantidad de personas que fallecieron por el COVID-19 en los Estados Unidos es simplemente un reflejo directo del comportamiento de una gran cantidad de estadounidenses que se creen que son Superman y Wonder Woman. En otras noticias, en Ucrania, el enviado especial de China para intentar negociar la paz de nombre Li Hui ya está en ese país. No se ha dicho si Rusia va a posponer los bombardeos en las diferentes ciudades de Ucrania, principalmente sobre Kiev,
mientras esté presente el representante de su mejor aliado, el país de China. Este enviado especial también va a visitar a Rusia, a Polonia, a Francia y a Alemania. Así que pronto vamos a saber si el plan de paz de China es que termine la guerra y que todo lo que ha sido conquistado y arrebatado de Ucrania hasta el presente quede en manos de Moscú. Y si este enviado va a hacer eco del presidente Putin, que dice que el culpable de esta guerra, de esta invasión, es Ucrania, que Ucrania es el agresor. En Europa, el señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aunque no dijo que la OTAN espera que Ucrania se haga miembro de esa organización, sí indicó que espera que los aliados acuerden en la cumbre de la OTAN un programa para ayudar a Ucrania en un proceso de transición, para que Ucrania se aleje de la doctrina y del equipo militar de la época soviética y cambie a los equipos y los estándares militares de la OTAN. 6 ucranianos han sido arrestados por publicar en las redes sociales videos de los lanzamientos de misiles interceptores desde ciudades de Ucrania. El arresto se produce porque estas actividades están prohibidas, porque le dicen al enemigo, en este caso a los rusos, la localización de dónde están las baterías de misiles antiaéreos. Y con esa información de inteligencia, los rusos fácilmente pueden destruir esas instalaciones de defensa. También fue arrestado el presidente de la Corte Suprema de Ucrania, con cargos de soborno y corrupción. Esto naturalmente aporta a la agenda de políticos republicanos que en sus campañas políticas se pasan acusando a Ucrania de ser una nación corrupta. Pero recordemos que los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos han dicho prácticamente de que los regalos que reciben de millonarios y multimillonarios, que pueden ser sobornos, es asunto que solamente le concierne a ellos y que nadie se tiene que meter a auditar o criticar todos estos regalos que ellos reciben. En Rusia, 3 científicos que trabajaban en el desarrollo de los misiles más modernos de Rusia, incluyendo los hipersónicos, han sido arrestados por traición, por revelar secretos de Estado, con acusaciones que tienen la pena de 20 años de cárcel. Aparentemente están acusados debido a unos artículos que fueron publicados en revistas científicas de Irán, pero que estos artículos pasaron por el escrutinio de las autoridades rusas para asegurarse de que no se revelaban secretos antes de ser publicados. Por lo que se publica, debido a que no se identifica una causa justa para su arresto y para las acusaciones de espionaje, la comunidad científica de Rusia que desarrolla todas estas armas están en un estado de gran preocupación, donde tienen el temor de ser arrestados en cualquier momento por cualquier cosa. Y se dice que esta actitud del gobierno ruso en contra de los científicos que desarrollan estas armas, lo que está causando es que los nuevos científicos en formación, o sea, la nueva cepa de científicos, miren hacia otras formas de aplicar su conocimiento y de alejarse del desarrollo de nuevas armas para el gobierno ruso. Se sospecha de que estas acusaciones por traición es que están utilizando a estos científicos como chivo expiatorio o para echarle la culpa a alguien por el bochorno que ha sido sujeto el presidente Putin, donde los misiles hipersónicos que él decía que nadie los podía interceptar y destruir, fácilmente han sido destruidos
por las defensas aéreas de Ucrania. Como ustedes deben estar ya enterados, durante la semana pasada, el presidente Zelensky se ha pasado hablando de la creación de una coalición de aviones de combate, algo que por lo pronto yo no lo veo en ningún futuro cercano, hasta que el espacio aéreo sobre Ucrania sea seguro para estos tipos de aviones. Como han indicado muchos pilotos veteranos, los aviones de la OTAN no pueden sobrevivir en un espacio aéreo con la amenaza de los misiles S-400 de Rusia. Y como hemos visto, si en ese espacio aéreo los misiles hipersónicos de Rusia, que vuelan a velocidades de 4 a 10 veces la velocidad del sonido, no han podido sobrevivir, menos van a poder sobrevivir aviones que vuelan solo un poco más rápido que la velocidad del sonido. Rusia, como siempre, está en negación de todo, y lo último que ha negado son las noticias de los misiles que han sido interceptados por Ucrania en sus recientes ataques, aunque los visuales muestran claramente que dichos misiles fueron interceptados y destruidos. Y estas intercepciones parece que desataron la furia de la personalidad de televisión y radio y propagandista Vladimir Solovyov, que se dirigió al pueblo ruso en un mensaje que prácticamente lo que dice es que la derrota es inaceptable, que la derrota de Rusia en Ucrania significa que Rusia desaparecería como desaparecieron los indios nativos en Estados Unidos, que los rusos tienen que entender la gravedad de la situación. Parece que condenó que la juventud de Rusia haya absorbido parte de la cultura americana, creando una división entre la población joven y la población de ciudadanos de más edad en la nación. Y dijo que él espera de que Ucrania entienda con claridad que si Rusia pierde, Rusia va a sepultar a todo el mundo. O sea, que si Rusia pierde, se va a llevar a todo el mundo a la tumba. Y además dijo que el pueblo ruso tiene que recordarse de lo que dijo su comandante supremo, el presidente Putin, que dijo: no se necesita un planeta Tierra si Rusia no está en él. Solovyov es uno de los vocales o propagandistas en Rusia, cuya función ha sido promover y hasta exigir que la guerra en Ucrania debe ser una guerra nuclear, y que los rusos deben sentirse orgullosos de su patria, aunque mueran a causa de una guerra nuclear con el Occidente. Solovyov presenta o quiere hacer creer que en una derrota en Ucrania, que eso significa la desaparición de la Confederación Rusa, algo que está muy distante de la verdad, porque Rusia perdió en Afganistán y simplemente continuó como uno de los países más poderosos del mundo. Como yo he dicho desde que empezó este conflicto, a nadie le interesa invadir a Rusia. Al mundo lo que le interesa es que Rusia deje de estar amenazando con sus armas nucleares y que se integre a la comercialización internacional. La forma más fácil de disolver la organización que conocemos como la OTAN es simplemente que Rusia deje de ser una amenaza y que se hable solamente el vocabulario de los negocios. Mirando a Israel, los incidentes violentos en contra de la Franja de Gaza y de Cisjordania continúan, mientras que también continúa una pugna en el gobierno de Israel, donde todavía no se ha llegado a acuerdos razonables en dos puntos muy importantes, donde uno de ellos es, naturalmente, el que hemos repetido en muchas ocasiones, que es
el poder de las ramas legislativas para anular cualquier decisión de la Corte Suprema. En los Estados Unidos, obviamente como parte de su campaña eleccionaria, donde en cualquier momento se espera que DeSantis anuncie su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones del año 2024, en el día de ayer, él anunció que estará enviando 800 soldados, 200 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Florida, 101 policías estatales y 20 agentes del Departamento de Vida Silvestre. También va a enviar 5 naves aéreas, 17 drones y 2 vehículos de comando, más 10 botes al estado de Texas, con la excusa de que va a ayudar al estado de Texas a combatir a los inmigrantes ilegales, porque el presidente Biden no hace nada. Esto naturalmente levanta un sinnúmero de preguntas, como las siguientes. ¿Quién paga por todo esto? ¿Cuánto tiempo va a estar ese personal del estado de la Florida en Texas? ¿Qué va a hacer el gobernador de la Florida en su estado para asegurarse de que no ha debilitado el mollero de ley y orden de su estado y su capacidad de combatir el narcotráfico y el flujo de inmigrantes a su estado? ¿Qué autoridad policíaca van a tener estas personas enviadas desde Florida a Texas, donde están fuera de su jurisdicción? ¿Qué seguros van a cubrir a estos oficiales si estos oficiales de la Florida incurren en un acto que pueda ser demandable? Y otras preguntas son: ¿los residentes de la Florida estarán de acuerdo con que sus impuestos se utilicen para estos gastos? ¿Se le va a dar la autoridad a estos 800 soldados de la Guardia Nacional, donde muchos de ellos habrán tenido que abandonar su trabajo y dejar a sus familias solas, la autoridad de utilizar fuerza que podría ser fuerza letal en contra de los ilegales? Recordemos que el presidente Biden envió 1.500 soldados para asistir a la patrulla fronteriza, pero esa asistencia no incluye la utilización de fuerza y mucho menos la utilización de fuerza letal en contra de los ilegales. Recordemos también que el gobernador de la Florida en el año 2021 solicitó que Florida tuviera su propio ejército, que estuviera completamente fuera del alcance y del control del Pentágono, porque aunque el gobernador de la Florida es el comandante en jefe de su Guardia Nacional, que a su vez es la Guardia Nacional de los Estados Unidos, dicha Guardia Nacional continúa siendo financiada por el gobierno federal y por ende está sujeta, si se utiliza de forma inadecuada, que el gobierno federal anule los fondos federales que se le adjudican al estado de la Florida. Para mí siempre ha sido curioso que estos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, que quieren serias medidas en contra de los inmigrantes, y me refiero al señor Trump, a DeSantis y a Nikki Haley, son de familias de inmigrantes. DeSantis es de abuelos italianos. Nikki Haley es de padres de la India. Y los abuelos de Donald Trump eran alemanes. Y he tocado este tema de la Florida porque lo que está haciendo DeSantis en estos momentos podría ser, pero no necesariamente, una señal de la ruptura de la Unión estadounidense
y el comienzo de estados que van a comenzar a comportarse como repúblicas soberanas. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si el próximo presidente es DeSantis, él va a tolerar la existencia de estados que hacen lo que les dé la gana. Y lo mismo aplica para el señor Trump. Trump permitiría que estados de la Unión Americana hagan lo que le dé la gana, actuando independientemente como si fueran repúblicas y no reconociendo la autoridad del gobierno federal, porque ese es el ejemplo que actualmente está dando el señor DeSantis. Y estas fueron las noticias para el día de hoy, 17 de mayo del año 2023. Recuerden recomendar este resumen de noticias y nos vemos mañana en las noticias del 18 de mayo del año 2023.